Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que se esté viendo esta presentación. A continuación, mi grupo, el número 4, perteneciente al curso de Introducción al Cálculo, conformado por Gerald, Natalia Alvarado Rosales. Sebastián Arias Salas. Maylin González Marín. Erickson Badilla. Roberto Víquez Bolaños. les explicaremos un poco acerca de las aplicaciones de la función logarítmica, principalmente en el ámbito de la ingeniería civil para la medición de las ondas sísmicas. No sé si el compañero me puede ayudar a pasar la diapositiva, por favor. Ok. Como fue mencionado durante la presentación del tema, el tema a exponer es aplicaciones de la función logarítmica en la ingeniería civil. Este tema fue limitado de esta manera porque consideramos que la función logarítmica se adapta perfectamente a este tipo de aplicación, ya que nos permite modelar las situaciones presentadas, por así decirlo. Este tema se plantea representar mediante un estudio a profundidad de cómo funciona la función logarítmica y de cómo aplica esta función en ámbitos como puede ser la medición de las ondas sísmicas, con su evolución a través del tiempo hasta la actualidad. Decidimos que este estudio era necesario debido a la falta de conocimiento de la población sobre cómo funciona la función logarítmica y cómo se ve aplicada en el día a día generalmente. No sé si el compañero me puede pasar la diapositiva, por favor. A continuación, vamos a hablar de la problemática que se desea resolver. En este caso, es solventar la falta de conocimiento respecto al funcionamiento de las formas de medición de signos mediante la aplicación de la función logarítmica en el proceso. Por ejemplo, hoy en el día, en el día a día, las personas para poder representar algunos datos que tengan un rango como de variabilidad muy elevado, utilizan para poder representarlo la función logarítmica en su día a día. Una forma en la que podemos relacionar esto es mediante la escala Richter, ya que utiliza este procedimiento con la función logarítmica. No sé si quieres pasar la diapositiva, por favor. Bueno, como objetivo general tenemos estudiar las aplicaciones de la función logarítmica en la comprensión y medición de las ondas sísmicas en la ingeniería civil, así como entender y explicar de manera en la que se pueden aplicar las funciones logarítmicas y el posible comportamiento de las ondas sísmicas. Como los objetivos específicos tenemos el comprender el uso y las aplicaciones de las funciones logarítmicas, así como también estudiar el comportamiento de las ondas sísmicas y su efecto sobre las edificaciones. Además, el desarrollar ejemplos de las aplicaciones de las funciones logarítmicas para que de esta manera se pueda lograr una mejor comprensión del tema a presentar. Y por último, el tercer objetivo específico es demostrar la importancia que tienen las aplicaciones de las funciones logarítmicas en la vida cotidiana y cómo se utilizan diariamente. El origen de la sismología como una ciencia se da gracias al geofísico Harry Fielding. Esta persona propuso la teoría de rebote elástica, que está ilustrada en la figura. Establece que existen ciertas zonas preferenciales de la corteza terrestre. Si nos ubicamos en la figura A, notamos donde se van acumulando lentamente grandes esfuerzos que son soportados por los materiales que la constituyen. De modo que en la figura B vemos cómo estos esfuerzos ocasionan en las rocas deformaciones elásticas cada vez mayores, hasta que se supera la resistencia de las mismas. Por último, en la figura C se logra apreciar cómo al superar dicha resistencia se produce entonces una liberación casi instantánea de la energía acumulada a través del tiempo. El resultado de este mecanismo es la propagación de la energía liberada en forma de ondas sísmicas. Siguiente. Tras dicha teoría, se vio la necesidad de establecer una metodología para comparar terremotos de manera cuantitativa, sin que se tuviera que depender de la localización del observador. De ahí la creación de la escala de magnitud local de Charles Richter, con la colaboración de Benno Gutenberg, la cual consiste en una escala logarítmica, lo que significa que cada que aumenta una unidad, también se incrementa mucho más allá la liberación de energía. Dicha escala está diseñada a escala logarítmica decimal. Como vemos en la imagen, la intensidad de un terremoto típicamente se mide entre 2 y 10 en la escala de Richter.
Cualquier terremoto que se registra por debajo de 5 es un terremoto menor. Puede mover un poco el suelo, pero normalmente no son lo suficientemente fuertes para causar algún daño. Los terremotos que miden entre 5 y 7.9 en dicha escala son mucho más severos y cualquier terremoto por encima de 8 causaría mucho más daño. Siguiente. Con el avance de la ciencia y la tecnología, se nos otorgó la capacidad de medir las características de ciertos fenómenos naturales como lo son los terremotos. Junto a esto también surgió la necesidad de desarrollar una unidad de medida que nos permitiese observar, detallar y comparar la magnitud de los eventos. Aquí es donde entra la llamada sismología. La sismología es una rama de estudio que aplica los conocimientos científicos, matemáticos, geográficos y tecnológicos para documentar, analizar e interpretar todos los procesos dinámicos que ocurren continuamente en el planeta, generalmente en el subsuelo. Los sismólogos utilizan herramientas para recolectar datos pertinentes a su materia y estudiar las características de las ondas sísmicas. Para medir la intensidad de estas, los sismólogos utilizan unas herramientas llamadas sismógrafos y otras llamadas acelerógrafos. Luego, para determinar la magnitud del sismo, se utiliza la previamente mencionada escala Richter. Así, aplicando las ecuaciones matemáticas logarítmicas establecidas en la escala, podemos determinar la causa del fenómeno, su tamaño, la cantidad de energía liberada, la profundidad a la que se dio y demás información relacionada que nos puede ser útil. La aplicación de estos estudios en otras disciplinas nos permite tomar en cuenta el impacto que tendría un fenómeno sísmico en sus diversas actividades. Por ejemplo, los ingenieros civiles deben tomar en cuenta los estudios sismológicos para desarrollar estructuras sólidas que sean capaces de resistir el impacto de las ondas sísmicas. Finalmente, en Costa Rica, la institución encargada de realizar todas las mediciones relacionadas con la sismología es el OBSICORI, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. Ahora, hablando un poco de la función logarítmica. La función logarítmica se utiliza para resolver ciertos cálculos y desarrollos matemáticos de ciencias naturales y de ciencias sociales. Nos ayuda específicamente a, por así decirlo, comprimir la escala de medición en la representación visual de ciertas ecuaciones y asimismo facilita la lectura de los datos que se nos ofrezcan. Aquí vemos cómo la función logarítmica se expresa normalmente como f de x igual al logaritmo de una base a de x. Una de las aplicaciones de la función logarítmica es la medición de las intensidades de los terremotos en la escala Richter, ya que en 1935 Charles Richter definió la magnitud de un terremoto con la fórmula que vemos abajo. M es igual al logaritmo de I sobre S. En la I es la intensidad del terremoto. Este dato lo vamos a tomar de la medición del sismómetro. Y la S es la magnitud de un terremoto estándar. A este lo vamos a definir con una amplitud de 1 micrómetro. Por lo tanto, podríamos decir que un terremoto estándar, tanto I como S, equivaldrían a 1, dando como resultado 0, el cual es el inicio de la escala. Para ejemplificar esto, uno de los terremotos más grandes que se han registrado hasta la fecha tuvo una magnitud de 8.9 en la escala Richter. Eso significa que equivaldría a una intensidad de aproximadamente 800 millones en la medida de un sismógrafo. Así que en este ejemplo podemos ver cómo la escala de Richter nos permite obtener números mucho más manejables. Ahora vamos a explicar un poco sobre lo sucedido en el terremoto de Cinchona, el cual ocurrió el 8 de enero del 2009 a las 13:21 horas con una magnitud de 6,2 en la escala de Richter. Cuando ocurre un evento sísmico de tal magnitud como este, se debe a la ocurrencia de una ruptura en la corteza de dimensiones importantes a lo largo de una falla. Esa ruptura súbita causa una zona de inestabilidad que sigue originando sismos hasta que encuentre su punto de equilibrio, y estos ocurren luego de un sismo principal y se denominan réplicas. En algunas ocasiones, el sismo principal es ascendido por temblores que se denominan precursores o premonitores. En el caso del terremoto de Cinchona, se dieron tanto sismos precursores como réplicas y estos se mantuvieron hasta el mes de marzo. Ahora en la siguiente imagen
En la siguiente imagen podemos ver el sismo principal, el de Cinchona, precursores y réplicas localizadas desde enero hasta marzo del 2009. La estrella roja representa el epicentro, las naranjas sismos históricos y los puntos amarillos son las magnitudes. Ahora pasamos a la siguiente imagen. En este informe incluimos un conteo de estos eventos para los primeros días. Para ello, solo consideramos los sismos con mayor magnitud a 2,5, ya que son los que en su mayoría son percibidos por la población. El evento precursor más importante ocurrió el 7 de enero del 2009 a las 10 a.m., como se ve en la imagen. Tuvo una magnitud de 4,6. Entre esta hora y las 13,21 del día 8 ocurrieron 39 sismos. Es decir, se tienen registrados un total de 40 sismos precursores de magnitud entre 2,5 y 4,6. El día 8 de enero ocurrió el sismo principal que fue de la magnitud de 6,2 a las 13,21. El resto de este día hasta la medianoche fueron registradas 62 réplicas con magnitudes entre 2,5 y 4,4 en tan solo 11 horas. El 9 de enero se registraron 123 réplicas, el 10 de enero 57 y el 11 24, todas ellas de magnitud por encima de 2,5 y por debajo de 4,0. El 12 y 13 de enero, por la gran inestabilidad tectónica que causó el terremoto del 8, provoca que se dispare la ocurrencia de sismos en otras fallas vecinas, tanto hacia el norte del volcán Poás como hacia el sur en la zona central de Carrizal. Por lo tanto, los 18 sismos registrados del 12 de enero y los 21 hasta las 9 horas del 13 de enero son una mezcla entre réplicas originadas en la falla Ángel Barablanca y sismos disparados en otras fallas vecinas. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, según los cálculos finales, el terremoto fue clasificado en el nivel 9 en la escala de Mercalli en su epicentro, o sea, en Cinchona, y en la Isla Bonita. Esta medición se obtuvo tomando en cuenta los daños que causó, y podemos ver en la imagen que la escala de intensidad Mercalli, 1, no sentido, 2 sería muy débil, 3 débil, 4 sería moderado, 5 fuerte, 6 bastante fuerte, 7 muy fuerte, 8 sería destructivo y 9 ruinoso. Y como podemos ver en la estrella amarilla, que sería la zona del epicentro, tiene un 9 de ruinoso. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica expresó que sus resultados dieron con la intensidad del sismo en 6,2 en la escala Richter, como podemos ver con la siguiente fórmula. Si colocamos los datos de esta que ya conocemos, se obtiene el siguiente resultado. Y ahora, resolviendo esta ecuación, buscando el valor de X, encontramos que el valor aproximado que obtuvieron los sismómetros, el Opsicori en el momento del terremoto, fue de 1.584.890. Y si este se coloca en la fórmula, se obtiene como respuesta 6,2, lo que nos indicaría la intensidad del terremoto en la escala Richter. Análisis de resultados. Contexto de la sismología. Como ya se expuso antes, el origen de la sismología se dio gracias al geofísico Harry Fielding, ya que éste expuso la teoría del rebote. Esta teoría ha permitido que junto con la evolución de la tecnología se pueda crear herramientas que faciliten los cálculos sismológicos mediante la recolección de datos de manera más eficaz posible. Análisis de la sismología. La utilización de estas herramientas para recolectar datos pertinentes a su materia y estudiar las características de las ondas sísmicas son estudios que en otras disciplinas les permite tomar en cuenta el impacto que tendrá un fenómeno sísmico en sus diversas actividades. Las herramientas utilizadas para medir la intensidad de ondas sísmicas se llaman sismógrafos y acilógrafos. Con esto se registran tanto la magnitud como la intensidad de los sismos. Funcionamiento básico de la sismología con función logarítmica. La medición de los sismos es realizar mediante escalas como Richter, la cual es empleada mediante funciones logarítmicas, con ayuda de herramientas que puedan calcular datos como la intensidad que tiene una onda sísmica. Esta intensidad, si utilizamos la escala Richter, se debe despejar junto con la intensidad que podemos encontrar en un sismo o terremoto de manera estándar. Bueno, y como conclusiones, para finalizar,
Se concluye que esta fórmula nos permite llegar a una ecuación cuyo resultado indica la medición de la intensidad de un terremoto, lo cual es una gran importancia para llevar un punto de equilibrio hacia el entendimiento en la materia de la aplicación de la función logarítmica para la comprensión, medición y análisis de efecto de ondas sísmicas. Además, se pudo desarrollar y comprender las aplicaciones de la función logarítmica en la medición de ondas sísmicas, pudiendo resolver cálculos matemáticos, los cuales nos pudieron mostrar la intensidad de estos y nos ayudaron a comparar los valores obtenidos con los otros fenómenos para poder definir su impacto y de esta manera interpretar todos los procesos dinámicos que ocurren continuamente en nuestro planeta, analizando sus características, consecuencias y el impacto que este fenómeno en el mundo entero. Por último, se determinó que la función logarítmica permite modelar situaciones como la comprensión y medición de ondas sísmicas. Algo importante es la escala logarítmica por arbitraria, que va a asignar un número para cuantificar la energía que libera un sismo, que va a ser conocido como un movimiento telúrico. Esto va a producir una falla geológica que se va a romper en los bordes de una placa tectónica. Y para finalizar, es importante recordar que cada uno de los primeros conceptos desarrollados por el hombre fue el del número, ya que tenía la necesidad de expresar numéricamente lo que encontraba en su alrededor. Así fue como empezó a medir con su conteo de objetos hasta que realizó las primeras mediciones a partir de unidades muy rudimentarias. Muchas gracias.